¿A qué has venido? ¿La mataste? ¿Tú qué crees? Nuestra historia comienza con Agatha Weeks, una novelista que saboreó el éxito temprano al ganar el premio Pulitzer por Sick Puppy, pero luego su vida se desmoronó por completo. Su hijo, Cooper, murió en un accidente automovilístico, dejando una herida que nunca ha cerrado. Aquí nace la primera chispa de duda, aunque ella está convencida de que el otro conductor, Teddy Fennick, estaba ebrio. Él se negó al control de alcoholemia y la policía, en un giro cruel, terminó acusando a Agatha de conducción imprudente. Sumida en una espiral autodestructiva, Agatha no ha vuelto a escribir una sola palabra decente. La paz de su vida rota sufre una sacudida de pura tensión cuando dos perros enormes enloquecen ante su puerta. El dueño es su nuevo vecino, Niall Jarvis, un magnate envuelto en una sombra oscura. El rumor de que asesinó a su esposa, Madison. La tensión aumenta cuando Agatha es la única que se opone al proyecto de Niall de talar el bosque local. Niall intenta sobornarla, pero al ser rechazado, la invita a almorzar. En un momento de vulnerabilidad y duda, Agatha le confiesa la verdad sobre su hijo. Niall, viendo su oportunidad, le sugiere que escriba su próximo libro sobre él. Al salir, se cruzan con Teddy Fennick y Niall lanza una promesa cargada de amenaza. Es injusto que él ande libre. La traición y el misterio se disparan. Esa noche, el detective Brian Abbott le da una advertencia letal: aléjate de Niall Jarvis. A la mañana siguiente, estalla la noticia: Teddy Fennick ha desaparecido. Agatha siente el golpe de la sospecha, pero cuando se reúne con Brian, se enfrenta a la duda más amarga. Él no le cree. ¿Por qué Niall mataría por una desconocida? Agatha decide arriesgarlo todo y propone la biografía de Niall a su editora. Mientras se acerca a él, establece un vínculo inesperado con Nina, la esposa de Niall. En un momento de confesión y duda, Nina jura que él no mató a Madison, aunque cree que Niall amó a su difunta esposa más que a ella. La tensión se vuelve asfixiante cuando el tío de Niall, Rick, irrumpe en la casa de Agatha y descubre que ella colabora con Brian Abbott. La red de traición familiar se revela. Martin Jarvis ordena detener la biografía y Rick le revela a Niall que Agatha es una informante. El plan para atrapar a Niall se pone en marcha. El momento de máxima tensión ocurre cuando Niall lleva a Agatha a la cima de un edificio. Él sabe que ella habla con Brian. Agatha, al borde del abismo, improvisa para salvar su vida. Al bajar, la duda sobre su supervivencia casi la quiebra. Mientras tanto, Brian se infiltra en la casa de Niall. La traición política sale a la luz cuando un aliado de los Jarvis les da la espalda, obligando a Niall a volver a casa y provocando que el perro de la familia ataque a Brian. La tensión emocional estalla cuando Agatha detiene una exhibición de arte de su ex, Shelley, para protegerla. Shelley responde con una traición verbal devastadora, culpándola de la muerte de su hijo. Agatha empieza a dudar de su cordura, hasta que Brian encuentra una transmisión en vivo de Teddy Fennick en cautiverio. En un acto de traición por omisión, Brian le miente a Agatha diciéndole que no encontró nada para actuar solo. Niall golpea a Brian hasta dejarlo por muerto. Con una frialdad escalofriante, regresa con Agatha y le cuenta una versión distorsionada del encuentro. La guía a la habitación de Cooper, donde ella se queda dormida en una traición emocional absoluta. Niall cree estar enamorándose de ella. Al llegar a casa, Nina lo abofetea en un estallido de furia por una vida de traición conyugal. A la mañana siguiente, la duda se transforma en sospecha cuando Nina nota moretones en Niall. Martin, harto, declara una traición final a los lazos familiares y decide cortar vínculos con su hijo. Niall, mientras tanto, tritura el auto de Brian con él dentro.
Agatha visita al hermano de Madison, quien inyecta una nueva dosis de duda al revelar que el silencio de sus padres fue comprado. Al revisar el diario de Madison, Agatha encuentra la prueba definitiva. Neal recicló una vieja nota de suicidio para encubrir su asesinato. La traición se manifiesta en el silencio. Agatha envía un mensaje a Brian, pero Neal tiene su teléfono. El cazador tiene a su presa en la mira. Toda esta red de mentiras comenzó por una deuda de 200 millones que el padre de Madison intentó salvar con un 5% del proyecto, arriesgando su ruina total. La sospecha persistente del hermano de Madison fue lo que puso las herramientas en manos de Agatha. El hallazgo del diario reveló la traición al recuerdo de Madison. Neal había reciclado una página de 2017 para fabricar una nota de suicidio falsa. En un último momento de tensión desgarradora, recordamos que Agatha envió la prueba definitiva a Brian sin saber que él ya estaba muerto, dejando su mensaje y su seguridad a merced de la bestia en el momento más crítico de la historia. La traición se manifiesta en el silencio. Agatha, ignorando que Brian ha sido eliminado, envía la prueba del diario sin saber que el mensaje llega directamente a manos de su enemigo. La duda y la desesperación consumen a Agatha ante el silencio de Brian. Aunque recibe una respuesta de su teléfono, no sabe que es Neal quien escribe tras la pantalla. Martin utiliza la violencia fabricada para destruir a Olivia Benítez, una traición a la verdad que los medios replican. Los Jarvis no se detienen, enviando matones disfrazados para convertir una protesta pacífica en un caos sangriento. La estrategia funciona. Los medios destrozan a Olivia y, acorralada por periodistas plantados y una opinión pública hostil, termina por ceder ante el proyecto de Neal. Agatha, en una duda asfixiante, acude a casa de Brian y encuentra a Erika. La tensión se vuelve insoportable al descubrir el video de Teddy. Erika se enfrenta a una duda moral irreversible y elige denunciar la desaparición. Erika, tras haber sido chantajeada por los Jarvis años atrás, elige finalmente la justicia. Pone a su familia a salvo y denuncia la desaparición de Brian. Al volver a casa, Agatha se enfrenta a la traición definitiva de su propia obra. Neal ha manipulado su manuscrito para incriminarla por la muerte de Teddy. La red de traiciones se expande hacia el pasado al descubrirse que el dinero de los Jarvis proviene del cartel. Madison, la infiltrada original, intentaba escapar de la bestia. Finalmente, la traición institucional se confirma. Erika trabajaba para ellos por un chantaje. Agatha queda atrapada en una red de mentiras, luchando por sobrevivir. El único cabo suelto que conectaba a Neal con el dinero del cartel era un hombre llamado Nick, encargado de recibir el efectivo. En un movimiento de corrupción absoluta, Neal le pagó a Nick para que asumiera toda la responsabilidad. Brian casi pierde la razón al ver cómo su caso entero colapsaba de la noche a la mañana. La verdad surge desde las sombras. La infiltrada en el Imperio Jarvis resulta ser la propia Madison. Ella vivía atrapada en su matrimonio, con la certeza aterradora de que Neal la mataría si intentaba abandonarlo. No era una paranoia sin fundamento. En una ocasión, Neal se puso tan celoso de un artista con el que ella colaboraba que el hombre apareció muerto poco después. El patrón del horror se confirma. Con el tiempo, cualquier persona que Neal detestara simplemente desaparecía. Madison sabía que detrás del encanto de su esposo habitaba algo salvaje, una bestia de la que solo escaparía si él terminaba tras las rejas. A pesar de los sentimientos genuinos entre Madison y Brian, la confesión comprada de Nick los dejó de manos atadas. La tensión llega a su punto crítico la noche en que Madison regresa a casa y encuentra a Neal esperando. Él sospechaba de Nina, pero ella, en una traición involuntaria, le reveló que había seguido a Madison y la había descubierto reuniéndose con Brian.
Madison intenta mentir, alegando que Nina busca venganza por un despido, pero Niall no cede. El velo del engaño se rompe finalmente. Madison se quiebra y lo llama por lo que es, un asesino en serie. Niall pierde el control, reclama que él le salvó la vida y en un acto de violencia definitiva la mata. Inmediatamente recurre a su padre, quien decide proteger el legado familiar por encima de la moral. Limpian el cuerpo y a la mañana siguiente Nina encuentra la nota de suicidio falsa. El peligro se expande. Alertado por Niall, el FBI asalta la casa de Agatha, quien logra escapar por poco. Su intención de contactar a Erika se ve frustrada por una emboscada de Rick, quien amenaza a la familia del agente y roba el diario de Madison. Incluso Shelley, la ex de Agatha, se suma a la ola de desconfianza, convencida de que el dolor por la muerte de Cooper ha hecho que Agatha pierda el juicio. En un acto de desesperación pura, Agatha llama al 911 denunciándose a sí misma y acorrala a Nina en su galería. Mientras la policía se acerca, Agatha le revela la verdad. Ella sabe que Nina ha sentido la oscuridad de Niall, pero ha elegido negarla. La duda se siembra en terreno fértil. Nina empieza a comprender que Niall jamás le ha mostrado su verdadero rostro. Agatha es arrestada y Nina regresa a casa con un Niall que ya sospecha de ella. Él intenta manipularla con mentiras sobre la habitación de Cooper, pero los ojos de Nina se abren ante la evidencia. Recuerda la pelea feroz de la noche de la muerte de Madison y cómo la nota de suicidio, extrañamente pacífica, no encajaba con el caos de aquel momento. Confrontado por la desconfianza de su esposa, Niall finalmente se quiebra, admite el asesinato de Madison y experimenta un alivio enfermizo al compartir su carga. En un giro psicológico retorcido, Nina lo consuela, aceptando la monstruosidad de su marido. Amigos de Resumen Max, aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Rick intenta ocultar este nuevo lío a Martin, pero el patriarca deduce la verdad. La traición de la sangre tiene un costo físico. El peso de encubrir a un asesino una y otra vez le provoca a Martin un infarto devastador. Quizás él no era el monstruo que Niall describió. Al final, los crímenes de su hijo y los vínculos con el cartel lo han empujado al abismo. Antes de seguir, si este video te está gustando, dale a suscribirte. Más del 95% de quienes lo ven no están suscritos. Así que ayúdame a que este canal continúe vivo. Continuamos. La red de traiciones familiares llega a su fin con un precio letal. Con Martin hospitalizado, Niall ocupa su lugar en la conferencia de prensa. En una traición a sus principios, la concejal Olivia Benítez cede a la presión y anuncia su apoyo a Jarvis Yards bajo los gritos de vendida de los manifestantes. Sin embargo, el triunfo de Niall es efímero. Al bajar del podio, recibe una grabación de Nina. La traición conyugal se completa. Ella registró su confesión detallada sobre los asesinatos de Madison y Teddy. La tensión estalla con la caída del magnate. Niall es arrestado y, lejos de arrepentirse, decide que el mundo finalmente debe conocer su verdadera naturaleza. Tras años oculto tras el apellido familiar, empieza a cantar como un pajarito, confesando cada pecado. Se revela entonces su motivación más retorcida. Mató a Teddy para ganarse el favor de Agatha y convertirla en su alma gemela, una compañera en la oscuridad. Agatha, en un movimiento de maestría narrativa, sigue el juego de Niall para asegurar la historia exclusiva. El resultado es The Beast in Me, un libro que se convierte en un éxito masivo y la devuelve al mapa literario. La duda sobre su pasado finalmente se disipa. Agatha vende su casa y admite su parte de responsabilidad en la muerte de su hijo,
logrando al fin la paz en su proceso de sanación. El destino de la familia Jarvis se sella con tragedia. Martin muere en el hospital, incapaz de sobrevivir a la deshonra de su hijo. Nina da a luz a una niña, con la esperanza de que no herede los rasgos horripilantes de su padre. En cuanto a Rick, tras ser arrestado, se enfrenta a una duda moral que le rompe el corazón. Por amor a su familia, decide que la única forma de detener la deshonra es mediante una traición final de sangre. Usa sus contactos criminales para que Neal sea asesinado en prisión. El ciclo de violencia se completa. El origen de la caída. El título The Beast in Me cobra un sentido literal y aterrador. Neal la ha incriminado con éxito. Ha plantado el cuerpo de Teddy en la habitación de Cooper y ha reescrito el libro para que parezca la confesión de una asesina trastornada. Se revela que Madison, furiosa porque Brian usó su galería para un arresto dramático, era la pieza clave que Neal intentaba destruir. En ese laberinto de secretos, la sospecha de la filtración recae erróneamente sobre Nina, mientras el espectador comprende al fin que la bestia no solo mata, sino que devora la vida de todos los que lo rodean. La verdad sale a la luz desde el corazón del imperio. La verdadera informante no era otra que Madison. Vivía como una prisionera convencida de que Neal la mataría si intentaba huir. El historial de Neal estaba marcado por desapariciones de personas que le desagradaban. Ella sabía que tras su máscara de encanto habitaba una bestia salvaje. A pesar del vínculo genuino entre Madison y Brian, la confesión comprada de Nick los dejó desarmados. Con este golpe se completa el ciclo de violencia, protegiendo el apellido de cualquier deshonra adicional y enterrando de una vez por todas a la bestia. Y ahí lo tienen, la historia completa, detallada y dramática de la bestia en mí. ¿Qué te pareció el giro de la trama? ¿Crees que Nina fue cómplice al consolarlo? ¿O el amor verdadero justifica perdonar una monstruosidad de ese calibre? Déjanos tus teorías en los comentarios. Agradezco que seas un minutero fiel. Si quieres asegurar tu butaca y unirte a la fila fiel de Resumen Max, no dejes que la curiosidad te consuma. Pulsa unirme. Recuerda que, a veces, la verdad más peligrosa es la que escribimos nosotros mismos. Nos vemos en el próximo resumen maximizado.